Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos en el tramo final de Ancla Radio, este sábado 30 de septiembre del 2023. Y ahora nos toca columna de género y diversidades. Así se habla con la boca abierta. Sería importante. Elia es nuestra compañera Débora. Bienvenida, Débora. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Te escuchamos Bueno, fuerte y claro. Y eso ya es un montón. bueno. Hoy vamos a hablar, una fecha que fue la semana pasada, o sea, muy por arriba en este caso, pero no deja de ser importante. El día 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Bueno, sabemos que esto es una cuestión que es todo el tiempo, a cada momento. Cuando vemos que ponen que niñas, niños, mujeres desaparecen, la realidad es que las personas no desaparecen, sino que hay alguien que se las lleva. Eh, Sabemos que alrededor del mundo esto sucede, alrededor de 2 millones de personas suelen ser víctimas de esta explotación sexual, del tráfico de personas. Eh, Preferentemente acá en nuestro país se hace hincapié en esta fecha, el día 23 de septiembre, porque en esa fecha, pero de 1913, en nuestro país se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Fue impulsada por el diputado Alfredo Palacios, por eso se conoce como la Ley Palacios, en donde, luchan contra este tipo de explotación sexual, ¿no? Eh, a partir de ahí fue una cuestión constante de construcción y bueno, cada vez más hacer visible esta problemática constante. Sabemos igual que a veces es muy difícil deshilachar las redes, pero siempre con trabajo, con dedicación y obviamente siempre con voluntad política y decisión política, estas cosas se pueden ir combatiendo. El caso, bueno, uno de los casos más resonantes que tenemos en nuestro país es el caso de Marita Verón, en donde su mamá, Susana Trimarco, se ha disfrazado y se ha metido a los prostíbulos y ha hecho que se condene a los proxenetas que esclavizaban a estas personas, ¿no? Ella, buscando a su hija, terminó liberando muchísimo más mujeres de las que quizás en algún momento pensó. Eso por un lado, y bueno, el día 28, el jueves, se celebró el Día de la Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito, que en nuestro país es la ley 26.610. Y bueno, nuestro país tiene casi 2 años, hay otros países, 5 más en Latinoamérica junto con el nuestro, en donde por ahí tienen un poquito más de tiempo, pero no deja de ser importante en estos momentos en donde las derechas planean avanzar en contra de los derechos de las mujeres gestantes, de las personas gestantes en general y de las diversidades, ¿no? Sabemos que el aborto ha sido una lucha de años, que el aborto es legal o es clandestino, no tiene intermedios. Sabemos que siendo clandestino muchísimas mujeres y personas gestantes fallecen, que siempre termina siendo una condena haber elegido esa opción, pero bueno, tenemos la otra parte que es la parte legal en donde las personas gestantes pueden decidir qué hacer con su existencia, ¿no? Hoy en día, gracias al aborto, se han evitado muchísimas muertes de mujeres. Siempre tenemos, bueno, los grupos pro vida que toman ese momento de vulnerabilidad para poder acceder a la vida de esas personas y obligarlas a tener a ese niño, esa niña que van a ser, ¿no? En América Latina
bueno, como dije, tenemos 5 países Sí. que tienen específicamente el aborto legal, que son, bueno, Argentina, nuestro país, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia, con la diferencia de que en nuestro país la persona que puede acceder a la IVE en embarazos no planeados puede hacerlo sin que tenga preguntas, sin que tenga, o sea, que nadie lo juzgue. Puede ser, bueno, a partir de los 16 años hasta las 14 semanas. Si son menores de 13 años, se hace una declaración jurada, pero en todo caso es una decisión de la persona que tomó ese caso, de esa niña, ese niño menor, y bueno, poder decidir sobre eh, cómo seguir adelante con eso. Después, bueno, en el resto de los países son 3 las cuestiones puntuales con las cuales el aborto se realizaría, que sería que haya sido una violación, que corra peligro la vida de la persona gestante, o que la viabilidad que sea inviable la vida del feto para la mujer, así que, o para la persona gestante. Estos son 3 supuestos que tienen estos países que tienen el aborto legal, pero específicamente en los otros 4 son esas 3. Después, bueno, no queremos olvidarnos de México y Uruguay, pero también tenemos que nombrar que hay otros países en donde el aborto es ilegal y es condenable, como es Nicaragua, como es República Dominicana, como es El Salvador, como es Haití y como es Honduras. En alguno de estos países es muy, muy puntual y muy analizable el hecho de poder abortar, y hay uno de los países que creo que es República Dominicana, en donde bajo ningún aspecto la mujer puede abortar, sea cual sea la razón por la cual está en gestación. Así que cuando las derechas avanzan y digan que los abortos no son buenos o que todas las cosas que nosotros conocemos, habría que explicarle que el aborto existe, que existió siempre, que es seguro o es clandestino, en donde, como dicen, las 2 vidas importan, sí, las 2 vidas importan, pero importa más poder tener un embarazo planeado en donde pueda venir una persona al mundo y no tenga que pasar penurias o cosas en donde sus progenitores no puedan mantenerlo. Y recordar que como las 2 vidas importan, hay muchísimos niños y niñas en listas de espera para adopción. Así que si creemos que el aborto es malo, entonces pensemos que las adopciones son mejores. Sí, sí, hoy hablábamos de eso porque hay un Sí, caso en las redes de un juzgado del Bolsón que está pidiendo ahijar a 3 nenas y la verdad es sí, que sí, realmente es eso. Y después por otro lado digo, es el derecho a decidir, pero siempre recordando que hay como una tríada que dice educación, anticonceptivos, aborto, ¿no? O sea, aborto. no es que solamente pedimos tener derecho al aborto, pedimos educación sexual integral, pedimos medicamentos seguros para información y medicamentos para cuidarnos y, digamos, también medicamentos seguros para abortar, ¿no? Sí, también hoy en día lo bueno que tiene nuestro país en la educación pública, que tanto también la vapulean, es que tenemos la ESI, en donde la ESI no solo te enseña a cómo tienes que tratar al otro o a la otra, sino que también te enseña sobre cuestiones de educación sexual, sobre anticonceptivos, porque para llegar al aborto tiene que haber muchísimas fallas en el medio. Entonces, la ESI en muchísimos casos impide embarazos no deseados, impide muchísimas cosas y también hace que se descubran muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que no se habla en las casas, aún hoy en día por cuestiones de tabú, se habla en la escuela pública básicamente. Sí, sí. Entonces, siempre es importante decir que los derechos conquistados
son importantes defender, que sabemos que faltan, pero que lo que tenemos lo tenemos que defender, porque cualquier retroceso solo va a perjudicar no solo a estas generaciones, sino a las generaciones venideras. Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si... Nada que aportar. Lo dijo Bueno. todo. Lo que iba a decir yo lo dijo todo Débora. Bueno. Está bueno. Sí, la verdad que está bueno poder enlazar, ¿no? Y entender que a veces la lucha colectiva logra acceder a derechos siempre con responsabilidades. Sí, y también recordar de que esto, siempre hacer hincapié en lo mismo, el aborto siempre existió, siempre fue una práctica que se hizo a pruebas, porque sabemos que antes, cuando no era tan visible, las mujeres terminaban llegando a los hospitales desangradas o porque habían escuchado que alguien dijo que podían interrumpir el embarazo o con perejil o con una percha o con una aguja de tejer. En los casos como más suaves, ¿no? Entendemos que hay más cosas, siendo siempre el cuerpo de la mujer, de la persona gestante, un lugar de prueba, ¿no? De prueba, de un territorio de experimentos. De experimentos, básicamente. Entonces, inyecciones, pastillas, perejil, perchas, agujas, digo, existen un montón de cosas más. Mangueras de cirugía. En las que claramente las mujeres, en los cuerpos de las mujeres y de las personas gestantes han sido laboratorios de estas cuestiones. Entonces, siempre apuntamos al aborto, pero no apuntamos a los métodos anticonceptivos en los hombres, ¿no? Porque existen y porque nada de eso va a hacer que dejen de ser más o menos hombres, digo. Es una cuestión de prevención y de lo que uno quiera para uno y de lo que también quiera para el otro y de lo que se pueda prevenir también, porque hoy hablamos del aborto, pero también existen las enfermedades de transmisión sexual que también están dentro de las enseñanzas que da la ESI. Entonces, romper las barreras del tabú en el siglo XXI también es importante. Totalmente. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno. Dale, un abracito. Un besito, chau, chau. Abrazo grande, Débora. Pasó Débora, nuestra compañera de Ancla, con su columna de género y diversidades, hablando de esos temas que son tabúes y poniéndole números, porque los números impactan y las palabras duelen. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.